Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denise Alejandra Serrano Prato y en este video les voy a explicar qué son los estados financieros, cuál es su importancia, sus usos, su clasificación, sus tipos. Les voy a decir su estructura de los estados financieros básicos y también vamos a hablar sobre las normas relativas. Los estados financieros también denominados cuentas anuales, informes financieros o estados contables son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realiza en la empresa durante un determinado periodo. El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la posición financiera, el desempeño financiero y sus operaciones en una empresa. En las características de los estados financieros podemos hallar la comprensibilidad, que consiste en que la información debe ser fácil de entender para accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversiones, entre otros agentes que van en la empresa. En la relevancia, en este caso, la información debe tener una cierta importancia, la cual si se llegara a omitir podría significar un resultado del estudio de la empresa radicalmente distinto. Por ello, debe reunir información relevante y omitir la que no lo es. La fiabilidad, la neutralidad y la ausencia de costes de agencia deben ser la bandera de los estados financieros. En la comparabilidad, para que podamos sacar conclusiones con periodos anteriores, la información debe ser una cierta homogeneidad, tanto en los distintos datos mostrados como en su forma de representarlos. La pertenencia. Cumpliendo las anteriores características, los estados financieros deben cumplir con la expectativa de los agentes usuarios que quieran solicitarlos. Sin importancia, se puede decir que los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempos. El análisis financiero sirve como un examen objetivo. Se utiliza como punto de partida para proporcionar referencias acerca de los hechos concernientes a una empresa. Para poder llegar a un estudio posterior, se le debe dar la importancia significada en cifras mediante la amplificación de sus relaciones. En sus usos, es conocer la solvencia de proveedores. En la contratación con terceros es muy importante conocer cuál es la salud financiera de esas entidades y valorar las posibles entidades de cobro de cara a inversionistas y entidades financieras. Si la empresa recurre a fuentes de financiación externa, los estados financieros darán información para valorar el riesgo de las operaciones. De cara a los administradores públicos, que solicitan estos estados financieros para, en base a ellos, calcular el pago de impuestos que les corresponde a las empresas. Ver la evolución de tu empresa y compararla con la del año anterior. Y sobre todo de cara a propietarios y equipos directivos para poder tomar decisiones. Estratégicas para sus negocios y empresas. En los tipos de estados financieros podemos hallar el balance general o balance de situación, que recoge la información de activos y pasivos, deudas de la empresa y la diferencia entre ambos, lo que forma el patrimonio capital contable. Es muy importante porque permite averiguar la salud financiera de una empresa. En la cuenta de resultados, diferencia entre ingresos y gastos, también conocido como balance de pérdidas y ganancias, muy útil para saber si la empresa está obteniendo beneficios o pérdidas. En el flujo de caja nos muestra las entradas y salidas de flujo y dinero de nuestra empresa en un periodo determinado. Constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa. Los estados de cambio del patrimonio neto de una empresa, aplicaciones de capital, reparto de dividendos, etc. Y las memorias en las que se expone la información de manera más detallada. Resumiendo, esos son los estados financieros que contiene la contabilidad general. En la clasificación de los estados financieros se dividen en dos partes, en estados de propósito generales y estados de propósito especial. En los estados financieros de propósito general podemos encontrar el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios con el patrimonio, el estado de cambio de situación financiera, el estado de flujo de efectivo y estados financieros consolidados.
Y en los estados financieros de propósito especial podemos hallar el balance inicial, los estados financieros de periodos internos, los estados de costos, estados de inventarios, estados financieros extraordinarios y estados de liquidación. La estructura de los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y periodo definido. En su estructura se dividen en activos, pasivos y el patrimonio. En los activos, en este aparato se incluye todo lo que la empresa posee de valor y se clasifica en orden de mayor a menor liquidez de las siguientes maneras: en circulantes, en fijos y en diferidos. En los circulantes va lo que es caja, bancos, cuentas por cobrar y inventarios. En fijo va lo que es maquinaria y equipo, edificios, terrenos, mobiliarios y equipos de oficina. Y en los diferidos va seguros pagados por anticipado, arrendamientos anticipados, intereses sobre obligaciones financieras destacadas por anticipado. Y en los pasivos son las deudas u obligaciones que la empresa posee. En este apartado se presenta lo que se debe a terceros, instituciones bancarias, proveedores, entre otros. Se clasifican de acuerdo al nivel de exigibilidad, es decir, el plazo en el que se tiene que liquidar, quedando de la siguiente manera: en circulante, largo plazo y diferido. En el circulante son las obligaciones bancarias, cuentas por pagar, proveedores y anticipos de clientes. A largo plazo son créditos bancarios y documentos por pagar. Y los diferidos son ingresos recibidos por anticipado, reembolsos del ingreso anticipado. Y el patrimonio capital representa los recursos que los socios propietarios han invertido en su empresa. El monto total de los activos debe ser igual a la suma total de los pasivos más el capital. Ahí se muestra un ejemplo de cómo va la estructura de los estados financieros. Las notas revelatorias. ¿Qué son las notas revelatorias? Las notas de los estados financieros representan la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados y que es de útil para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Son aquellas que presentan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables, no que se representa el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los estados financieros para una correcta interpretación. Para concluir, los estados financieros reflejan todo el conjunto de conceptos y funcionamiento de las empresas. Toda la información que en ellos se muestra debe servir para conocer todos los recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y todos los cambios que se presentan en ellos a cabo del ejercicio económico. También para apoyar la planeación y dirección del negocio, la toma de decisiones, el análisis y la evaluación de los encargados, y ejercer control sobre los rubros económicos internos y para contribuir a la evolución del impacto que ésta tiene sobre los factores sociales externos. Gracias.